si acordamos cuáles son los gastos sociales que son intocables, tendremos unos presupuestos sin recortes en las áreas fundamentales para la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo, ese ha sido nuestro objetivo y seguirá siendo. Y así lo hemos dicho una y otra vez. En protección social, en empleo, en educación y en sanidad no es admisible ningún tipo de recorte. Son sectores que consideramos estratégicos y prioritarios y los presupuestos deben ser consecuentes con ello en todo momento. Es lo que le hemos pedido al Gobierno, que para garantizar este gasto social, que nosotros siempre consideraremos una inversión social, una inversión que tiene nivel 1 de prioridad, esté dispuesto a adelgazar otras áreas que seguro que también son importantes, pero que hoy en día no tienen la misma urgencia. Así se lo hemos planteado al consejero de Hacienda y también le transmitimos nuestra disposición absoluta a colaborar en esa nueva tarea de reestructuración del proyecto presupuestario.